0 horas, 0 minutos y 1 segundo. 0 horas, sin etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Acetamix presenta. Wow. A ver, tengo que analizar esto. Yo tengo aquí el casco. Hace buen rato que no estamos aquí en la estación espacial. A ver, nada más le quito un poco de polvo a esto. Ok. Ya nomás ahorita le anuncio por el comunicador a Lolisubi que ya está listo. Y comenzamos. Nada más aquí. Ok. Ya, señal conectada. Ok. Se le anuncia a Lolisubi que necesitamos su presencia en la área de grabación de la estación de Acetamix. Ahora sí, ya no sé que comience. Acetamix presenta el audiolibro de La Guerra de los Mundos, escrito por el escritor inglés H.G. Wells en el año de 1892. Esta es conducción de Sol XD y voz de Lolisubi desde la estación espacial de Acetamix. Y aquí comenzamos. Hola amigos de Acetamix, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues bienvenidos. Hace buen rato que no transmitíamos desde acá arriba, desde la estación espacial de Acetamix. Y bueno, pues creo que el libro pues lo promete mucho, por el cual el ambiente espacial. Y bueno, pues vamos a hablar de un libro, el cual es muy padre. Es uno este escritor es uno de los más grandes de la escripción de ficción del siglo XIX. Él nació en Inglaterra a principios de este siglo y bueno, pues se convirtió en uno de los mayores escritores de ciencia ficción de su época y de la cultura universal en general. Bueno, me estoy refiriendo a H.G. Wells, este escritor británico que entre sus obras más famosas tenemos La máquina del tiempo y El hombre invisible. También, pues una de estas, la cual vamos a leer hoy, es una también de las más famosas, La Guerra de los Mundos. Y bueno, pues que la escribió allá por los años de 1890. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Ya nada más falta que llegue aquí a la cabina de grabación de la estación espacial, pues Lolisubi. Mientras, déjenme ver si ya se niveló la pureza de oxígeno en el aire y así ya podré hablarlos más claramente a través del canal. Nivel de oxígeno del 99%. Ok, ya puedo. Ya un poco mejor. Pues ya no más falta que venga Lolisubi. Y bueno, mixeros, pues esperando que se hayan pasado muy felices fiestas navideñas en compañía de su familia allá en la tierra. Y bueno, pues ya estamos pues ya a punto de terminar el año en 2021. Ya el 2022 que esperemos que sea un mejor año para todos. Pero bueno, todavía no se va el año, todavía nos quedan, aunque sea hoy 26 de diciembre que estoy grabando este video, pues nos quedan pues 5 días todavía en el año. Pero bueno. Creo que ya entró. Ya puedo entrar, Lolis. Vengo a leer un libro, disculpe el retraso, pero
tenía que hacer algunas cosas personales. Es lo siguiente, se llama La Guerra de los Mundos. Bueno, antes de empezar el libro, aquí dice una introducción, pero yo creo que ahorita lo más importante es empezar a leer el libro, ¿le parece? Sí, la introducción, si quiere, la leemos después. Sí, bueno, empezamos. Así es. El libro se llama La Guerra de los Mundos, escrito por H.G. Wells, y empieza así. Libro primero, La invasión. La víspera de la guerra, al final del siglo XIX, nadie imaginaría que el globo terráqueo estuviera atentamente espiado por seres extraterrestres de elevada inteligencia. Pero así sucedía. Hombres y mujeres terrestres, sin embargo, trabajaban, estudiaban y vivían sin preocuparse de nada. Su mundo, afirmaban, estaba completamente seguro. Mientras tanto, seres más inteligentes que, en relación con nosotros, serían como comparar nuestra inteligencia con la de los animales, es decir, intelectos ricos, fríos y poco piadosos. No observaban con coincidencia la mirada del conquistador, que sabe que logrará su objetivo: conseguir agua para seguir viviendo. Marte gira en torno del Sol una distancia medida de 225 millones de kilómetros. La luz y el calor que recibe de este equivalente exactamente a la mitad de la que disfruta nuestro planeta. Es más viejo que la Tierra y por eso la vida debió surgir allá antes que acá, pero también se desecaron más rápido sus ríos y océanos. Ante esta sequía, los marcianos iniciaron su ataque y aprovecharon para ello que ambos planetas estuvieran en opción. El primer proyectil lo lanzaron hacia la medianoche. 24 horas después enviaron otro. En esos momentos, centenares de personas en la Tierra dormían plácidamente. Segunda parte, la estrella fugaz. La parte anterior que leí se llama La invasión. Segunda parte, la estrella fugaz. El primer meteoro se impactó en la Tierra avanzada la noche. Parecía una común estrella fugaz, aunque había emitido una especie de silbido penetrante en su caída. Al caer el proyectil provocó un enorme foso y un incendio. Al verlo nos dimos cuenta de que más que un meteoro semejaba un inmenso cilindro de casi 300 metros, cubierto por una costra y una sustancia escamosa de color pardo opaco en los extremos. Desde su interior se producían fuertes sonidos. De pronto se desprendieron algunas incrustaciones que lo cubrían y el extremo superior giró en forma imperceptible. Algo o alguien hacía girar la tapa desde adentro. La gente empezó a juntarse para ver de qué se trataba. Henderson, un periodista telegráfico, telegrafió la noticia a Londres. Por la tarde, la tapa cayó con gran estrépito. Todos estábamos expectantes, con movimientos torpes. Emergió una masa redonda de color grisáceo de tamaño de un oso. Dos enormes ojos miraban fijamente y parecían permanecer a un rostro, aunque sin frenar y sin mentón en la parte inferior. Bajo los ojos había una boca en forma de V, el labio superior puntiagudo que se agitaba en forma permanente dejaba escapar una repugnante saliva. El cuerpo producía un jadeo compulsivo, un apéndice semejante a lo largo. Fofo tentáculo se adhirió al borde del cilindro, mientras otros se balanceaban en el aire. Tercera parte. Comienza la lucha. El marciano lanzó un grito ronco y dejó su sitio a otra criatura similar. El lugar se llenó de gritos y exclamaciones de pánico.
La muchedumbre retrocedía horrorizada. Una educada delegación de ingleses con una bandera blanca quiso establecer relación con ellos, pero del foso surgieron 3 fogonazos verdes, parecidos a un rayo luminoso, que provocaron flamas en todo lo que alcanzara, ya fuese personas, casas o árboles. La noche sombría y hostil había caído sobre Woking, Inglaterra. Por la mañana, los extraterrestres lanzaron 3 bocanadas más de humo verde y el rayo aniquilador. Cada determinado tiempo, el mortífero rayo caía sobre personas, construcciones y bosques. El sábado fue un día de tregua e incertidumbre, con bruscas alteraciones del clima. La noche anterior, las tropas rodearon a los marcianos. La gente estaba tranquila. Hacia las 3 de la tarde sonaron varios cañonazos. Nuestro ejército bombardeaba el segundo cilindro, para impedir la salida de marcianos. A las 6 se escuchó una detonación y luego una sucesión de explosiones. Los árboles se incendiaron y el campanario de la capilla se desplomó. Los marcianos habían lanzado su ataque. Antes de juzgarlos, recordamos las devastaciones realizadas por nosotros, no solo de especies animales, el bisonte y el lobo, sino de grupos humanos como los tasmanios, casi exterminados en menos de medio siglo. Cuarta parte. Cae el tercer cilindro. Lleve a mi esposa hasta Helterhead. Disculpen la pronunciación, lo voy a deletrear. Leatherhead. Leatherhead. Muchas gracias a Zetamix para ponerla a salvo. En el camino de regreso vi los resplandores de color rojo intenso que accedía al cielo. Sobrevino una terrible tempestad y las densas nubes se confundían con las masas de negro y rojizo. Un fulgor verdoso iluminó mi camino y luego un haz de llamaradas verdes estalló en la campiña. A mi izquierda había caído el tercer cilindro. Los relámpagos se sucedieron con increíble celeridad. Los truenos ininterrumpidos producían horribles crujidos, como si los generara una descomunal maquinaria eléctrica. Alcancé a ver un enorme objetivo que venía en la dirección en que se hallaba. Era un gigantesco trípode, tan alto como varias casas superpuestas, que, con terrible ímpetu, aplastaban los árboles al pasar. Estaban construidos con un metal brillante, articulados por un mojón de cables de acero. El ruidoso paso de su marcha se entremezclaban con los estruendos de la tempestad. Llevaba en la parte central un enorme artefacto de metal blancuzco, del que brotaba el rayo ardiente. Para mantenerse en equilibrio mientras estaban sobre uno de sus apéndices, tenían los otros 2 suspendidos en el aire. Cada zancada abarcaba alrededor de 100 metros. Ensimismado, no advertí la aparición de otro trípode alcanzado a toda velocidad sobre mí. Viré a la derecha y caí en una zanja con agua. La colosal maquinaria pasó junto a mi lado, dado a grandes zancadas. Sus pasos eran calculados. La especie de sombrero de bronce o capucho que tenían en lo alto se movía en todas las direcciones, a semejanza de una cabeza que observaba lo que sucedía a su alrededor. Al pasar junto a mí, el gigante lanzó un ensordecedor aullido. ¡Au! ¡Au! Otra máquina se unió
a la anterior, y ambas se acercaron al tercer cilindro. Empapados, escapé de allí. Quinta parte. El artillero. Desde la ventana de mi casa observé a los marcianos en una actividad febril. Un olor acre y resinoso saturaba la atmósfera y había incendios por todos lados. Me preguntaba qué relación había entre los colosos mecánicos y los seres que emergían del interior del cilindro. Las grandes eran solo máquinas y estaban manejadas por marcianos. ¡Qué idea!, reflexioné. ¿Podría tener un animal acerca de nuestras locomotoras o nuestros acorazados? En eso, un soldado entró a mi jardín con el fin de ocultarse de los invasores y le brindé asilo. Dijo que era un artillero y que los marcianos lo habían barrido a la tropa con un rayo ardiente, y luego siguieron con la estación de Working y con las casas que la rodeaban. Él se salvó al caer en un pozo. Decidimos alejarnos. Él iría a Londres a buscar su regimiento y yo a Leer. ¿Me ayudas, Etamis? Para reunirme con mi esposa. Sin embargo, un tercer cilindro con sus colosales guardianes nos obligó a dirigirnos al norte. Íbamos provistos de paquetes de pan y pedazos de carne. Al mediodía arribamos a Bridgette con la gente, aunque no creían en lo que pasaba. Habían bromas sobre los marcianos. En ese momento, los cañones, disimulados en el extremo del pueblo, dispararon al unísono. Un obús estalló sobre la cabeza del extraterrestre y otros dos muy cerca de su cuerpo. La capucha metálica voló en fragmentos brillantes con trozos de una pulpa rojiza. La máquina decapitada se balbuceó como si estuviera ebria. El marciano que controlaba la máquina estaba muerto. Finalmente se hundió en el río. 2 marcianos recogieron los restos de su compañero. Los cañones dispararon otra vez infructuosamente. Las otras 3 máquinas manejaban con violencia el rayo, arrasándolo todo. Quemado y casi ciego, llegué a la orilla. Sexta parte. Mi encuentro con el vicario. Los marcianos trabajaron arduamente una parte de la tarde. Transportaron material de otros cilindros al foso original de Horsell. Se enfiló río abajo por la fatiga. Me dejé arrastrar a la deriva. En algún momento abandoné la barca y me eché en el pasto de la orilla. El vicario llegó mientras yo dormía. En una cara se veía la simplicidad de su pensamiento. Parecía tener alterada la razón. Lo insté a dirigirnos al norte. Si hubiera sabido cómo era, no lo hubiera invitado a seguirme. Todo el paso se dedicaba a quejarse y nunca aportaba nada. Séptima parte. En Londres. En la madrugada del lunes se empezó a sentir en Londres los efectos del humo negro. Hubo redobles de tambor y sonidos de campana para alertar sobre la llegada de los marcianos. A las 10 de la mañana, las autoridades iban desbandadas y la ciudad se encontraba en total desorden. Toda la gente quería salir a la vez. Mi hermano, que estudiaba allí medicina, se internó por un caminito en dirección al este, donde salvó a 2 mujeres en peligro que después fueron muy acompañadas de viajes. Igual que muchos otros, cruzaron la frontera y abandonaron el país mientras los marcianos se apoderaban de la tierra.
Octava parte. La batalla del silencio. 3 de los marcianos partieron hacia Ripley y a Wellspring. No avanzaban en grupos sino separados, pero coordinados por silbatos semejantes a las sirenas de los navíos. Las tropas de Stone George Hill disimulaban en el corazón de un bosque de pinos, dispararon sus baterías contra uno de los trípodes extremadamente. Una de las patas resultó dañada por la descarga. El marciano herido emitió un largo silbido y sus 2 compañeros enfocaron el rayo sobre los soldados. El marciano caído salió de su máquina para repararla y pronto su capucha volvió a asomar por encima de los árboles. Para entonces ya eran 7 las máquinas que rodeaban el campo. Cada una portaba un gran tubo negro. El vicario y yo las vimos cuando caminábamos hacia el norte. De pronto, los silbidos emitidos por los conquistadores cesaron. El marciano más pronto descargó su tubo y un ruido ensordecedor hizo temblar el suelo. Se hizo un completo silencio. Uno tras otro descargaron sus mortíferas armas. No hubo llamas, solo un gas negro que acababa con toda forma de vida. Tan pronto como ese humo cumplía su objetivo, los marcianos barrían sus restos de la atmósfera, utilizando chorros de vapor. De esta manera, con frialdad y metódicamente, al igual que hacemos los hombres cuando fumigan un avispero, los marcianos extendieron su letal vapor por toda la región. La noche del domingo cesó la resistencia organizada en contra de los marcianos. Era el principio del fin de la civilización, el aniquilamiento de la especie humana. Ya para ese momento habían caído 6 cilindros en la Tierra. Bueno, radioescuchas de AZMix, por este momento no sé si AZMix decía que sigamos leyendo el segundo libro. Entonces no escucho a AZMix. Sí, por supuesto que podemos leer el siguiente libro de este libro, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Bueno, entonces vamos a leer el segundo libro y dice así. Libro segundo. Se llama La Tierra en poder de los marcianos. Primera parte, escondidos. El vicario y yo entramos en una casa de Haji Ford para escapar del humo negro. Estuvimos aislados del mundo. No podíamos salir de allí porque ese vapor nos cercaba. Al mediodía apareció un marciano en la campiña, barriendo la atmósfera con un chorro de vapor. En la dirección al río vivíamos extrañas hierbas rojas, mezcladas como las praderas quemadas. Busqué provisiones y decidí que nos marcháramos. El vicario se negaba a ir, pero al verme salir, corrió tras de mí. Nos detuvimos en Kell. Ahí apareció una máquina marciana escudriñando sobre las casas. Seguimos con la idea de llegar a Hell. ¿Me ayuda Zetamis? Hell. Por la noche salí en la calle con intención de irme, pero una verdadera locura, pues los marcianos nos rodeaban. Aterrados observamos que la máquina recogía a varios individuos que atrapaban de escapar y los introducía en un recipiente metálico. Apresuradamente nos arrojamos en una zanja, sin atrevernos siquiera a susurrar palabra. Ya muy noche reanudamos la marcha y llegamos a Shin. En una casa encontramos algo de comida. Con esas provisiones pudimos subsistir la quincena siguiente.
Estábamos en la cocina a oscuras cuando nos cegó un resplandor de una luz verdosa. Hubo un gran estrépito. Enseguida un estremecimiento de vidrios rotos, crujidos y caída de una mampostería. El cielo raso cayó sobre nosotros, quebrándose en fragmentos. Fui arrojado contra la puerta del horror. Quedé sin sentido durante mucho tiempo, según me dijo el vicario. En la madrugada, la luz se filtró por una abertura que había sobre la pared del fondo. Era evidente que era una parte de la casa se había derrumbado. La despensa daba a una especie de lavadero y un horno con mucho carbón. Cuando aclaró el día, distinguimos a un marciano junto al cilindro, aún refulgente. Huimos hacia la penumbra del lavadero. El vicario lloriqueó. Yo apenas me atreví a respirar. Afuera se oía un martillero metálico. Después un grito tras un breve silencio. Un silbido. Permanecimos en silencio hasta que el sueño nos venció. El hombre nos obligó a movernos. Más tarde observé por la apertura de la pared lo que era el quinto cilindro. Había caído en la casa de enfrente. Nos rodeaban toneladas de tierra. Un hábil obrero marciano, semejante a un cangrejo de piel brillosa, colocaba piezas en el cilindro en forma veloz y certera. Segunda parte. ¿Cómo son los marcianos? Aunque los marcianos me provocaban náuseas, me dediqué a observarlos. Poseían un cuerpo esférico con una gran cabeza de aproximadamente 1.20 metros de diámetro. Dotaban de una cara que carecía de nariz. Tenían 2 enormes ojos de mirada sombría, bajo los cuales se abrió un pico cartilaginoso. En torno de la boca poseían 16 tentáculos delgados que utilizaban como si fueran manos. Su autonomía interna, como lo confirmó la disección posterior, era sencilla. La parte central de su estructura era el cerebro. El aparato digestivo que ocupaba la mayoría parte del cuerpo humano no existía en algunos. No comían ni digerían. Solo se inyectaban la sangre fresca de otras criaturas vivientes por medio de una minúscula jeringa. Antes de la merienda emitían unos gritos que tenían con fin realizar una exhalación para poder succionar. Seguro sentiremos repulsión ante este procedimiento de alimentación, pero habría que reflexionar el repugnante carácter de nuestros hábitos carnívoros. Tendrían ante los ojos de un conejo dotado de inteligencia. El último elemento diferente entre ellos y nosotros era un detalle sin importancia. Los microorganismos terrestres, origen de enfermedades y padecimientos, no existían en Marte, quizás porque ese ambiente no permitió su aparición o porque ya su ciencia los había extinguido. La muerte del vicario, tercer libro, La muerte del vicario. La llegada de una segunda máquina de guerra nos obligó a abandonar nuestro observatorio y refugiarnos en el lavadero. A pesar del peligro, nuestra curiosidad no se alteró. Desde el principio me molestaron los apavistamientos, los llantos constantes y la rigidez de criterio del vicario, lo cual se acentuó conforme pasaba el tiempo. A pesar de que sabía que teníamos pocos víveres, él comía y bebía en exceso. Reñíamos constantemente por el intenso terror que dominaba al vicario. Este había decidido ya al nivel de un animal. Su capacidad de reflexionar estaba completamente alterada, así como podía yo concentrarme en un plan de fuga.
Al seguir observando vi que había llegado otras 3 máquinas de combate, las cuales portaban algunos aparatos que no habíamos visto antes. Nos horrorizó ver que también depositaron algunos prisioneros humanos en el cilindro. El 6º día ocupé nuestro puesto de observación. El vicario había ido al lavadero. Tuve la sospecha de que estaba bebiendo y luchamos por instantes en medio de la oscuridad. La botella fue al suelo y se quebró. Dividí las provisiones en raciones para 10 días. Él lloriqueaba y se quejaba de hambre. Durante 2 días peleamos en voz baja, discutiendo en ásperos términos. Su estado era el de un demente. Yo también desvariaba a veces. Al 8º día el vicario gritó sin recato. Se oyó un ruido del exterior. Una máquina avanzaba hacia la casa. Una de sus pinzas se movió entre los escombros. Encontró el cuerpo del vicario. Lo levantó para observarlo, dejándolo caer después. Me refugié en la carbonera. El marciano halló el sitio donde me escondía. Advertí su mano, explorando y examinando la pared, el carbón, los leños y el piso. Tocó el talón de mi bota. Apenas pude contenerme. No hizo más movimientos. Luego, con un brusco golpe, atrapó un carboncito y se fue. Hasta el 11º día me animé a salir del refugio. En 2 días no probé alimento. Tenía la boca y la garganta secas. Mis pocas fuerzas se debilitaron. Aún más, permanecí inmóvil, en estado de completo abatimiento. El 13º día bebí un poco de agua negruzca y fangosa. La hierba roja cubría la apertura del muro, impidiéndome ver. No escuchaba los sonidos habituales. El 15º día oí unos ruidos extraños. Parecía la respiración jadeante de un perro. Al percibir mi presencia, el can ladró y escapó. Escuché y vi atentamente a mi alrededor. No había un ser viviente, tampoco una máquina marciana. 4ª parte. El silencio y la huida. Me deslicé con lentitud fuera del refugio, atravesando la hierba roja, y me paré sobre una montaña de escombros. Vi la posibilidad de irme. No había marcianos, pero todo estaba destruido. Las plantas rojas crecían a diestra y siniestra. Por un momento tuve la certeza de haber dejado de pertenecer a la raza de los dominadores para pasar a ser un animal sometido a la voluntad marciana. De ahí en adelante temíamos mantenernos al acecho en forma permanente y ocultamos. El imperio del hombre había terminado. Las hierbas rojas me servían como escondite. En el camino hallé cebollas, bulbos de gladiolas y zanahorias apenas maduras. Caminé mucho y por fin llegué a Putney. El paisaje era familiar, aunque alterado. Parecía que haber sido azotado por un huracán. Pensé que tal vez los marcianos estuviesen destruyendo Berlín o París, o tal vez avanzaran hacia el norte. Pasé la noche en el mesón por primera vez desde que dejé ¿qué hace Tamis? Dormí entre sábanas. Unos panecillos aplacaron mi hambre y me llevé los sobrantes. Dormí poco. Una vez en la cama, ordené mis ideas. Mi cerebro, tonificado por la alimentación, ganó claridad. 3 tipos de pensamiento venían a mi mente: el vicario, los marcianos y mi esposa.
Una enfermedad infecciosa originada por la acción de ciertas bacterias atacó velozmente a las plantas extraterrestres. Debido a la selección natural, las plantas de nuestro planeta poseen anticuerpos que ofrecen resistencia a las enfermedades microbianas y no parecen sino tras larga lucha. Consideré que si no extraemos alguna enseñanza de esta invasión marciana, por lo menos debemos volvernos más piadosos con esos seres desprovistos de raciocinio que sufren la dominación humana, me refiero a los animales. Quinta parte, del segundo libro. El título es De nuevo el artillero. Amaneció un día magnífico. Mis movimientos eran cada vez más vacilantes. Mantení las ideas de ir a buscar a mi esposa. Por la tarde, en el recodo de un terreno pantanoso, me sentí observado. Me volví bruscamente y vi a un hombre armado con unos cuchillos. Primero me amenazó, pero luego nos reconocimos. Era el artillero. Me dijo que los marcianos se habían ido al otro extremo de Londres, aunque hacía días que no daban señales de vida. Pero no había que confiarse. La especie humana, reconoció, ha sido derrotada. Estamos vencidos, aplastados. Sin embargo, me contó un plan de resistencia que tenía. Era como una lucha de hombres contra las hormigas. Ellas construyen ciudades y galerías en un sitio cualesquiera. Viven, guerrean y hacen revoluciones hasta que los hombres se cruzan en sus caminos y las aplastan con el pie. Ahora era necesario reaprender todo, conservar el saber e incrementarlo, observar a los marcianos para atacarlos con sus propias armas. Este hombre resumió rápidamente la situación cuando yo apenas empezaba a entenderla. Comimos y fumamos cigarros. Sin embargo, me halló la atención que, a pesar de que tuviera tan claro lo que quería hacer, lo trabajara mucho en ello. Sexta parte del segundo libro, Londres muerta. Decidí ir a Londres para saber qué pasaba con los marcianos y qué suerte corrían mis semejantes. Por todas partes había una capa de polvo negro, un grupo de casas estaba en llamas. Una calma inquietante reinaba en las calles. El silencio era impresionante. Era una panadería. Encontré un pan duro, ácido y homoso, pero aún comestible. Los cadáveres cubrían las calles, que tenían un olor fétido. De pronto escuché en forma imperceptible una especie de aullido. Era un sollozo alternado con dos notas. U-I, U-I. Cada vez se escuchaba más. Su tono doloroso impactó sobre mi ánimo. En una caverna hallé comida y bebida. Me quedé dormido. Cuando desperté, seguí el quejido. La noche caía sobre Londres, pero por sobre los árboles y a lo lejos vi la cúpula de una máquina marciana. El lamento parecía venir de ahí. No la vi hacer ningún movimiento. Rígida y erecta, continuaba emitiendo el aullido, sin que yo pudiera comprender qué pasaba. Encontré los restos de otra máquina.
abollada como si se hubiera estallado. Sus pinzas estaban quebradas y torcidas. Unos perros habían desgarrado o destentado al marciano que la conducía. El jardín zoológico percibió la silueta de otro marciano de pie y silencioso. Al cesar el quejido, sentí la presencia de la muerte a mi alrededor. Recobré el valor y subí a la cima. Los gigantescos mecánicos yacían en desorden entre dos montañas de extraños materiales, esparcidos aquí y allá en el interior de sus máquinas de guerra o en las automáticas. Estaban los marcianos, todos muertos. Habían derrotado a los hombres para ser vencidos por los bacilos terrestres, generadores de contagios y putrefacción. En Marte no existen las bacterias y por ello nuestros minúsculos aliados hicieron su labor de destrucción. El horror había llegado a su fin y ahora sería el tiempo de la reconstrucción. Séptima parte del segundo libro, El reencuentro. Un hombre que había descubierto el día anterior la derrota de los marcianos logró telegrafiar a París. Desde allí la noticia recorrió jubilosamente el mundo. Tras agradecer al cielo, no supe más de mí. Unas personas me cuidaron. Supe que había sido arrasada. A pesar de ello, quise ir a ver mi casa. No había nadie allí. La casa estaba como yo la había dejado un mes atrás. De pronto escuché una voz muy conocida y amada. Era mi mujer. Todavía me parece insólito tomar la pequeña mano de mi esposa y pensar en ese tiempo en que ambos creíamos que no volveríamos a ver. Fin. Bueno, ya terminé el libro, Acetamix. No sé qué quiera decirnos y despedir a nuestros radioescuchas. Bueno, la verdad, me gustó el libro, la verdad, en esta cuestión de la guerra de los mundos. Y bueno, pues además de cuestiones extraterrestres, como que nos da otra reflexión acerca de que no tenemos que someter a, pues, individuos menores a nosotros. Pero bueno, pues esperando que les haya gustado desde la estación espacial de AZ Mix. Y bueno, pues no sé usted qué opinó del libro, Lolisubi, ¿le gustó? Bueno, yo lo único que le puedo decir es que para mí el libro La Guerra de los Dos Mundos es una historia que nos sitúa a finales del siglo XIX, cuando la Tierra era espiada por seres extraterrestres. Londres fue el escenario donde cayeron en hombres cilindros y de los cuales salían seres espeluznantes. Un hombre inglés que viajaba rumbo a Leicester para encontrarse con su esposa presenció la guerra entre marcianos y el ejército británico y es quien narra esta escalofriante historia. Para mí la guerra de los dos mundos que escribió H.G. Wells, siento que fue una novela de una excelente ciencia ficción y considero que este H.G. Wells es un buen propulsor en este género. Bueno, pues muchísimas gracias, Lolisubi. Igual, yo admiro mucho a este escritor. Tuve la fortuna de oír el libro además de La Guerra de los Mundos, pues La Máquina del Tiempo, y además el de El Hombre Invisible, y también los narra perfectamente este autor, que bueno, pues se ve que su especialidad pues es la ciencia ficción. Pero bueno, mixeros, ¿qué opinan en los comentarios? Espero que les haya gustado, y bueno, pues no se olviden en suscribirse también al canal. Recuerden que ya cumplimos 200 suscriptores, me da mucha felicidad. Gracias por seguir creciendo esta comunidad de AZ Mix. ¿Algún saludo, Lolisubi? Bueno, deseándole a todos nuestros radioescuchas que hayan pasado una excelente Navidad y que hayan pasado una excelente Nochebuena. Y bueno, de antemano, luego mandaremos el especial de Navidad, que ya no se pudo hacer el día 23 por cuestiones
importantes de las transmisiones. Entonces, una disculpa que ya no pudimos hacer el especial el día 23 de diciembre. Pero procuraremos tener información y la próxima vez tendremos los saludos especiales de algunas unidades médicas. Hasta luego. Bueno, mixeros, pues desde la estación espacial de ZMix, esperando que les haya gustado, nos vemos muy pronto. Y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a ZMix. Sin etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Ujú.
Qué buen libro. Creo que ya tengo que mejor. Sí. ¿Listo la comida? Ok. A la cocina de AZ Mix en la estación espacial. El interruptor.